Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro López González, estoy cursando la carrera de licenciado en Recursos Humanos. Mi número de matrícula es MX009485. En este caso vamos a hablar de la materia final del proyecto integrador, de la materia en relaciones individuales, en el cual nos está pidiendo que hablemos acerca de lo que es, conforme lo visto en el curso, nos está pidiendo que hagamos un análisis sobre las relaciones laborales actuales en nuestro país, de acuerdo a las últimas reformas en materia laboral. Y bueno, nos dejan unos cuestionamientos, como una pregunta en la cual nos dicen que todos los trabajadores tienen las mismas oportunidades de acuerdo a los diversos regímenes contractuales. Bueno, según dicta la ley del trabajo, todos los trabajadores deben de tener las mismas oportunidades de acuerdo a los diversos regímenes contractuales y según sea el contrato. Pero como lo he observado, no es así, porque existen contratos eventuales que en algunas ocasiones que por experiencia propia solo son por corto tiempo y alcanzan un salario mínimo como el trabajador de base. Incluso se llega a hacer la misma jornada laboral, hasta en algunos casos sin las prestaciones de ley ni de seguridad social. Aunado con este tipo de contratos, no pueden generar antigüedad y a la hora del despido solo se les da una gratificación. Como trabajador de gobierno, he observado diferentes beneficios en lo que dicta contratación en el gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, por mencionar algunos tipos de contratos de los trabajadores, como es el contrato eventual, en el cual reciben un salario mínimo con muy pocas prestaciones. Eso por mencionar alguno. He observado también que lo que es el contrato de base o basificado reciben un salario superior al mínimo, y así como otras prestaciones diferentes que pues, reciben más que lo que es el contrato eventual. En este caso también existe el contrato de base con dígito sindical. En este caso el trabajador recibe un salario superior al mínimo, es el mismo salario que recibe el contrato de base, pero al tener el dígito sindical hace acreedor a otras prestaciones, o más bien a todas las prestaciones que otorga el gobierno, como es prima por puntualidad, prima por antigüedad, por mencionar algunos beneficios que le otorga lo que es el tener el dígito sindical a diferencia de los demás contratos. Y bueno, nos hacen otra pregunta, que ¿cómo afecta la subcontratación a los trabajadores? Es una realidad que en México la figura de subcontratación, o como se le conoce comúnmente outsourcing, ha sido afectada por autoridades, sindicatos y organizaciones laborales que con razón alguna y casos y en otros por ignorancia pretenden detener este cáncer que para las relaciones laborales significa la simulación y que afecta no solamente los derechos de jubilación y de seguridad social para el empleado, sino también al país en general, ya que la falta de cumplimiento de obligaciones tributarias han hecho un hueco importante en materia fiscal en México. En lo que se refiere a los esquemas mencionados de los derechos de los trabajadores, efectivamente violentan y vulneran, ya que estos supuestos esquemas de ahorro no cumplen adecuadamente con las obligaciones de seguridad social que afectan los derechos de jubilación y retiro de los trabajadores. No retienen impuestos que deberían corresponder al salario real del trabajador, afectando el erario público, y en cuanto a prestaciones del personal, como se puede inferir, el beneficio será menor, dado que el salario reportado como tal es menor a aquel del trabajador que recibe. En muchos casos, ese servicio es prestado por empresas que no cuentan con los elementos propios y suficientes para hacer frente a las obligaciones que les corresponde, o por empresas que desaparecen y aparecen en escena según convenga sus necesidades o intereses. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen, ¿la seguridad social cumple con su mandato de justicia social? Bueno, la seguridad social es solidaria, pues la responsabilidad pública, gubernamental, el carácter equitativo y colectivo del financiamiento, así como la obligatoriedad de la afiliación, entre otros elementos, convergen hacia la institucionalización de mecanismos de solidaridad que se constituyen y manifiestan mediante la existencia y cumplimiento de derechos
objetivos y reconocidos, y también por medio de programas concretos que les imprimen operatividad en la realidad. Ya que por ley todos los empleados o trabajadores deberían de contar con este beneficio, como también la garantía de salud, una pensión por discapacidad o en su caso de fallecimiento, como garantizar una jubilación para el retiro y seguir teniendo el servicio de salud, deberían de ser para todos los trabajadores, pero no es así. Bueno, nos hacen otra pregunta, como es: si fuera el legislador, ¿qué modificaría en la ley del trabajo? Pues bueno, yo como observé en lo que es en su artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, donde dicta que las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Estos serán responsables o deberían de ser responsables por la seguridad social, además de estar obligados en todo momento a ver, una vez posterior a haber transcurrido los 15 días de su contratación, a darlos de alta ante el Seguro Social. Con esto buscar que en todo momento que los empleados estén protegidos, así como generando intereses dentro del Seguro Social y no dejar desprotegidos a los empleados e ir buscando terminar con la informalidad en la contratación. Bueno, me despido de todos, hasta luego, buenas noches.